Muy buenas compas, acá Igna García nuevamente, esta vez en un video, en la continuación del anterior video en realidad, que vamos a ver cómo abrir un archivo, cómo leer un archivo, cómo escribir en un archivo. Así que acá preparé un pequeño ejemplo eh, donde tengo unas pares de variables, donde tengo un file. Vamos a usar dos archivos, uno con ruta absoluta y otro con ruta relativa. Tengo un char con mi nombre, un int con mi edad, un char para la lectura, un int para la lectura y un booleano que, bueno, más adelante le voy a explicar por qué lo declaré y cómo lo vamos a usar. Muy bien, acá. Empecemos con archivo para escritura. Para escritura lo que voy a hacer va a ser asignárselo con ruta absoluta. Entonces, acá le paso la ruta absoluta, toda la ruta. Voy a la carpeta donde está el archivo. Está acá, archivos. Acá está mi archivo. Este es mi archivo. Entonces le doy acá. Y copio todo esto. Y lo pego acá. Y pongo el nombre del archivo y la extensión. Ok. Lo bueno de W es que si no existe el archivo te lo crea. Así que acá podemos hacer .in o .out. Podemos inventar extensiones. Yo lo voy a dejar en TXT. Así lo podemos abrir tranquilamente después. Acuérdense de que para abrir un archivo, si copiamos y pegamos la dirección absoluta, tenemos que cambiar todas las barras. Todas las barras hay que invertirlas porque si no, no va a funcionar, va a tirar error. Muy bien, luego de abrirlo, primero le digo que lo abra en modo escritura, modo W esta vez. Si se acuerdan, el W lo que hace es sobreescribir el archivo existente y si no existe, lo crea. ¿Ok? Ok, después de abrirlo, hago acá un pequeño if. Este if lo que va a hacer es comparar la variable que va a contener mi archivo con null. Si es null, hubo un error al abrir el archivo. Si no es null, lo que voy a hacer va a ser entrar en este else y voy a hacer lo que quiera con el archivo. Solo si esto no es null. Si esto es null, no puedo usar el archivo. Tira un error. Veamos, vamos a comentar todo esto que sigue. Así vemos qué pasa si yo, por ejemplo, me olvidé de dar vuelta a una barra. Ok, compilamos, error al abrir. Ven que compila. C no ve ningún error en nuestro código. Compila perfectamente, intenta abrir el archivo y no, esto es null. No se pudo abrir el archivo. Entonces le decimos al usuario error al abrir. Error al abrir o, si no, un mensaje más descriptivo o una serie de acciones para que se intente abrir bien el archivo. Ahora si compilamos, vemos que abre perfectamente porque no me dice error al abrir. Vamos a hacer un printf. Acá se abrió bien. Éxito al abrir. Éxito al abrir. Éxito al abrir. Perfecto. Eso es lo que quería leer. Muy bien. Dentro del else entonces lo que puedo hacer es escribir en el archivo. Escribir cuanta cosa quiere. ¿Cómo voy a escribir? Puedo utilizar un while, puedo utilizar un or, un for. Entonces, esta vez yo elegí usar un for. Un for que escriba 10 cositas, ¿no? Le puse un máximo de 10, que desde i0 hasta i10. Ok. Entonces, lo que hice fue usar los dos métodos que les nombré en el video anterior, que son fputs y fprintf. Con fputs lo que ponemos es una cadena directamente, no le pasamos ningún otro parámetro. En este caso, nombre va a tener mi nombre y se lo guardo en nuestro archivo. Yo le digo guárdamelo acá. Ok, y después fprintf lo que voy a hacer va a ser pasarle una cadena más elaborada. Esta vez un %i más %i le voy a poner. Más %i. Y les voy a poner acá edad, i.
Vamos a escribir acá. Exitoso al abrir. Y ahora vamos a ver qué escribió. Acá lo que hice fue entonces decirle abrir y escribir en ruta absoluta. Escribir un %i más un %i con unos tabs, un contrabarra n, y que este %i sea edad y sea mi contador. Entonces, si vamos a nuestra salida, que este es el archivo en el que estuvimos escribiendo y releyendo, vemos que aparece mi nombre, mi edad, más el contador. Ok, veamos acá. Edad tiene el valor de 21 y tiene el valor desde 0 hasta 9. Veamos si eso es cierto. Perfecto, hasta el 9. Entonces vemos que ahí ya pudimos escribir el archivo. Y muy bien, acá cierro el archivo. Esta es otra de las cosas que les había nombrado. Es muy importante cerrar el archivo luego de usarlo. Si el programa termina y no se cerró el archivo, es un problema. ¿Ok? Entonces siempre hay que decir fclose. Muy bien, entonces ahora pasemos a la lectura del archivo, esta vez con R, el parámetro R, y vamos a ver cómo es el tema de la ruta relativa. Muy bien, veamos, acá yo le digo archivos barra salida.txt, ¿ok? Ese archivo quiero leer, entonces yo me vengo acá, este es mi carpeta source del proyecto del dev, acá tengo mi proyecto dev, acá tengo mi main, y desde acá, desde este punto, tengo que empezar a ver dónde está el archivo. Entonces yo le digo, el archivo está en archivos barra salida. Entonces lo primero que va a ser entrar a la carpeta archivos. Y acá va a seleccionar el archivo, el cual es salida.txt, que vendría a ser este. Y así funciona. No funciona con todo esto. Funciona nada más de donde está parado, que en este caso es la carpeta esta. Y le decimos entra. O sea, esta es la vista que tiene nuestro código fuente. Va a ver todo esto. También lo que podemos hacer es, por ejemplo, supongamos que nuestro archivo está acá. ¿Cómo hago para entrar acá? Bueno, nosotros podemos decir barra salida txt. Veamos si esto funciona de verdad. Entonces lo que voy a hacer va a ser entrar acá en archivos, cortar el archivo y ponerlo acá. Ponerlo acá y acá también lo debería cambiar. Ahí, borro todo esto. A ver si está bien. Sí, perfecto. Veamos. Perfecto, éxito al abrir. O sea que el punto funciona. ¿Qué fue esto del punto? Bueno, el punto es un comando en realidad. Entonces, esta es la perspectiva. Acá no está el archivo. Lo que sí sé que está es que si salgo de esta carpeta, va a estar el archivo. Entonces lo que hago con punto es decir, anda para atrás una carpeta. Si yo quiero ir otra carpeta para atrás, por ejemplo, acá, le voy a decir barra. Y así sucesivamente hasta donde quiera ir. En todo caso, si quieren hacer eso, lo que yo les recomiendo es pasar una ruta absoluta, para no tener que andar dando puntos. Un punto está bien, porque por ejemplo, nosotros podemos tener acá adentro nuestro código fuente y acá adentro una carpeta con los archivos. Entonces lo que hacemos es salir de nuestra carpeta de código fuente, entrar a la carpeta de los archivos y acceder al archivo que queremos. Muy bien. Bueno, acá hago un if archivo igual null. Si es null, error al abrir. Y si no es null, le decimos éxito al abrir. Solo si no es null. Ok. Muy bien. Y ahora vamos a hacer uso del método que les enseñé para leer los archivos, el cual es fscanf. Fscanf lo que hace es decirle qué archivo, decirle qué cadena y decirle qué variables. Ok. Nosotros les vamos a decir que vamos a leer un string y un int.
le decimos que ese string se va a guardar en nuestra variable lectura y que ese int se va a guardar en nuestra variable leído, que son estas dos variables que las declaré aquí. Y después entra a un while que vamos a ver qué es esta condición flag y vamos a ver para qué es el while. Pero primero vamos a ver qué pasa si yo le saco el ampersand ahí. Vemos que no lee nada, se traba, no funciona. Es importante darse cuenta que si no lee nada es probable que te esté faltando algo. Entonces, cuando leemos un entero tenemos que poner el ampersand y vemos que ahí sí funciona. Muy bien, entonces el while. Ahora no le prestemos bolas a la condición de entrada. Nosotros sabemos que en un principio la condición es true, así que va a entrar. Listo, no me importa. Hacemos un printf de lo que leímos, un printf normal de toda la vida, y hacemos otro scanf. Otro scanf idéntico, copié y pegué, sin mucha ciencia. Ruta relativa, o sea nuestro archivo, la cadena que vamos a leer, el formato que va a tener y las variables en las que la voy a guardar. Puedo poner muchas variables acá. Si yo pongo acá más cosas, va a leer más cosas aún. Muy bien, ahora sí, pasemos al flag. ¿Cuál es la función del flag? Bueno, el flag va a ser falso solo cuando sea verdadera esta condición. feof era la función para verificar si estábamos en el final del archivo. Vengamos. Acá nosotros leímos todo esto y ya nos encontramos acá. El puntero al principio se encuentra acá, después se encuentra acá. Lee esto, se encuentra acá. Lee esto, se encuentra acá. Lee esto, se encuentra acá. Lee esto y acá, y acá, y acá. Y así sucesivamente hasta llegar acá. Una vez que llega acá, no tiene más que leer. Entonces por eso hay que corroborar si es el final del archivo. Una vez llega acá, nos va a decir, ¿es el final del archivo? Sí, es el final del archivo. Entonces nuestro flag tiene que ser falso. Y cuando venga acá la condición del while, va a decir falso. Y ahí vamos a salir de este bucle infinito y vamos a cerrar nuestro archivo. Siempre hay que cerrar el archivo. Perfecto. Muy bien, continuemos con los otros modos de lectura, esta vez con el modo A. El modo A, ¿se acuerdan? Es muy similar al modo W, la única diferencia es que no sobrescribe, que no necesita que exista el archivo. Si yo, por ejemplo, lo borro, lo va a crear y va a escribir. Si yo ejecuto de nuevo el programa, no va a borrar lo que tiene. Nosotros vimos en el anterior ejemplo que ejecutábamos muchas veces, pero siempre se escribía lo mismo, nunca se encadenaban muchas cosas. Vamos a ver. Salida actualmente tiene todo esto. Yo lo voy a borrar para mostrar que no es necesario que exista el archivo. Vamos, ejecutamos, crea el archivo, éxito al abrir. Pero si no existía, ¿qué abrió? Y bueno, es porque lo creó. Y bien, escribe todo esto, yo dejé acá nuestro read para que vaya leyendo lo que vamos escribiendo. Y ¿qué pasa si lo ejecuto de nuevo esto, pero en vez de hacer más i, acá vamos a ver cuál es la última línea? La última línea es 30. Perfecto, entonces acá le digo que es 31. Vamos a empezar con el 31 esta vez. ¿Ok? Me sumé 10 añitos. Nadie hace eso, pero bueno. Para el ejemplo. Y vamos a ejecutar de nuevo esto. Lo que venía pasando con el W es que lo que íbamos a ver va a ser de nuevo lo mismo. O sea, no íbamos a ver nada nuevo. En este caso lo que veríamos si ejecutamos con W va a ser 31, 32, 33 y así hasta el 40. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con el A? Nosotros tenemos desde el 21 hasta el 30. ¿Ok? Vamos a ver qué pasa cuando ejecuto. Ejecuto y tengo desde el 21 hasta el 40. ¿Qué pasó acá? El A no sobrescribe. El W sobrescribe el modo de apertura. A no sobrescribe. Entonces lo que hacemos es crear el archivo si no existe. Y si existe,
Si existe, se posiciona el puntero acá y empieza a escribir de nuevo, y empieza a escribir de nuevo. Es como tu trabajo práctico, vos lo empezás un martes, el miércoles lo continuás, no lo empezás de cero. ¿Ok? Entonces, si nosotros queremos tener un solo archivo con un montón de datos, usamos el A. Si nosotros vamos a tener un archivo por una ejecución de programa, vamos a usar el W. Yo no quiero guardar todos estos datos de por vida, yo lo quiero guardar nada más para mi ejecución de esta vez del programa. Para esas ocasiones usamos W. Con A es para toda la vida. Esto es un log, queda guardado siempre a menos que lo abramos con un modo de sobreescritura, tal como W. W ejecuta y 31. ¿Qué pasó con 21 al 30? Lo sobreescribió. Ya no existe. W hace eso, sobreescribe. Perfecto. Muy bien, vamos con el anteúltimo modo de apertura que les enseñé, el W+. El W+, si no se acuerdan, lo que hacía es abrir en un archivo el modo lectura-escritura. Si existe el archivo, lo sobreescribe. Y si no existe, lo crea. Muy bien, vamos a borrar nuestro archivo para mostrar que lo crea. Y lo que acá yo hice, modificar un poco el código, es primero escribo primero, y luego digo rewind. El rewind es una función para mover el puntero del final o de donde sea donde esté hacia el principio del archivo. Entonces podemos empezar a leer desde el principio. ¿Ok? Y acá básicamente copié y pegué lo que había acá, pero cambié el ruta relativa por ruta absoluta. Muy bien, ejecutemos. Éxito al abrir. El archivo no existía, pero lo creó. Esa es la magia de W. Y vemos que escribe del 31 al 40, y no solo que lo escribe, sino que también lo lee. Estamos usando un mismo archivo para lectura y escritura, gracias al método rewind y gracias al modo de apertura W+. Muy bien. ¿Qué pasa acá si le digo que tengo 21, que es mi edad real? El W tenía la particularidad de sobreescribir el archivo, entonces ahora no voy a ver más que tengo 31 años y que llego a tener 40, sino que voy a ver que tengo 21 y que llego a tener 30. Tal cual como lo predije, porque es la magia del algoritmo. Eso es lo que tenía que hacer y lo hizo. Eso es lo que hace W, lo que hace es sobreescribir. Perfecto. Ahora pasemos al R+, que lo que hacía era leer el archivo en lectura, escritura. Abre el archivo en lectura, escritura. Veamos. Muy bien, probemos esto entonces. Ya ejecutamos y vemos que viene haciendo lo mismo. Pero ¿qué pasa si yo borro el archivo? O no lo voy a borrar, no lo quiero borrar. Voy a cambiarle el nombre a 2. Salí de 2, ejecutamos. Y no, error al abrir el archivo. Este archivo no existe. Y R tiene la particularidad de que si no existe el archivo, no lo lee. No lo lee. Muy bien, acá veamos que hice un intercambio. Puse el scan al final, al principio. O sea, primero la lectura y después la escritura. Lo que hice en realidad fue copiar y pegar. Vamos a ver, voy a borrar esto. Y voy a borrar esto. A ver, ¿qué es lo que sucede si hago primero la lectura? Ok. Ok. ¿Qué está pasando acá? Ustedes ven que cada vez aparece más. Y más. Y más, y más, y más. Vamos a ir de vuelta a la carpeta. Estaba acá. Acá. Vemos que no tiene la particularidad que tenía W, que sobreescribía el archivo. No, no, no. Lo que hace es, en este caso, es leer y escribir. Leer y escribir. Bueno, pero si nosotros intercambiamos acá, como veníamos haciendo recién, tenemos que poner un rewind acá. Recuerden, rewind, retroceder, ruta absoluta, punto y coma,
punto y coma sin comillas. Ahí. Ok, vamos a achicarlo porque... De hecho, no lo voy a achicar. Voy a borrar todo. Borro todo, no me importa. Guardamos, ejecutamos. El archivo existe, así que lo tiene que abrir. Ejecutamos y escribe. Muy bien. Entonces, ¿qué hace esto? Nosotros vimos que cuando teníamos... abríamos con un A, el puntero empezaba al final. O sea, nosotros empezábamos desde acá con A. Nosotros empezábamos a escribir desde acá. Bueno, en este caso es al revés. El R empieza acá siempre. Entonces, si yo escribo, voy a sobreescribir todo esto. Pero si yo lo primero que hago es leer y posicionar el puntero acá, y acá le digo escribir, va a escribir acá. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Podemos borrar esto. Pongámosle que yo lo primero que quiero hacer es leer el archivo y posicionarme al final, porque no quiero sobreescribir, pero quiero en algún momento poder leer lo que escribí, que el A no lo permitía. Entonces lo que hago es un while fscan, no me importa que leo, le digo que lea, lee hasta llegar al final. Una vez que llegues al final, ahí empecé a escribir. La verdad, no recuerdo si hay una función para mover directamente el puntero al final, pero este sería un método para moverse al final y no sobreescribir todo. Acá lo estoy ejecutando varias veces, no voy a mostrar nada, pero lo que sí les voy a mostrar es qué pasó. ¿Qué pasó? Se escribió muchas veces y si lo ejecuto de nuevo se va a seguir escribiendo, porque lo que yo hago es con este while es ir al final del archivo y desde ahí escribir tal como lo hace el A, pero el A no tenía la particularidad de dejarnos leer. En cambio R+ tiene la posibilidad de leer y escribir. Muy bien, entonces ahora sí, ya vimos los 5 tipos de aperturas que les enseñé en el anterior video. Espero que les haya servido. Voy a intentar dejarles un ejemplo de cada modo de apertura y dejárselos en el código en la descripción. Así ustedes lo pueden descargar y probar a su antojo. Recuerden de cambiar la ruta si es que se los dejo, porque si no esto obviamente no les va a funcionar. Ustedes no tienen una carpeta raíz llamada Nacho. Yo sí, porque soy Nacho. Y demás. Entonces, en su caso les recomiendo usar la ruta relativa. Hasta la próxima.